Bienvenido, gente, a un nuevo podcast de Brothers, cuarta edición del podcast. Sí, volvemos a encontrarnos, nos vuelven a escuchar. Bien, una vez más, estamos en YouTube, en todos los lugares donde escuchen podcast. Antes que nada, como siempre, cualquier duda que tengan, cualquier consulta sobre nuestra programación, sobre nuestros programas de clase, de compete para individuales, no duden en escribirnos, tanto al Instagram, tanto al mail, tanto a la página web, cualquiera de los tres. Tratamos de responder lo más rápido que podemos. Así que cualquier duda que tengan siempre mándennos. Bien, hoy nos encontramos, cuarto podcast que hacemos, de vuelta, Juanpi, Buenas. yo, Gonzalo, Goncho Franchini, y vamos a estar hablando un poco. Queremos responder unas preguntas puntuales que nos hicieron hace un tiempo ya sobre programaciones, y es algo que se repite bastante cuando venimos programando, respondiendo las consultas sobre todo la gente que viene haciendo el programación, que viene siguiendo el programa de Compete, que es cómo entrenar debilidades. Sí, que es algo que es bueno charlar un poco porque hay muchas formas, muchos tipos, y siempre es bueno empezar a definir un poco cómo hacer, cómo encarar a la hora de entrenar diferentes debilidades. Pensé que querías decir algo. No, estaba pensando, no dije nada. Me dio como el pie como para decir algo y no, está bien. Está bueno también ver muchos de temas, es como decía recién, hay un montón de tipos de debilidades, hay un montón de formas de entrenarlo, y depende mucho de cada persona y de cada cosa que venga haciendo. Entonces está bueno primero definir un poco qué es una debilidad. ¿Sí? Venimos haciendo CrossFit y está bueno saber Claro. a qué llamamos debilidad. Sí, también el tema nos pregunta mucho esto porque pasa muchas veces que van mejorando muchas cosas y hay algo que se les queda, que siempre pasa que hay alguna cosa que cuesta más que otras y mejora o mismo algo que mejora un poco más lento. Entonces, bueno, debilidad Es difícil definirla como un poco. es difícil decirlo, porque debilidad, a ver, en sí depende con quién te midas algo es una debilidad, eso empecemos por ahí, vos, o sea, la gente que hace CrossFit en general, que compite, si lo comparas contra una persona normal, debilidad no tiene nada, es completo por todos lados, a menos que no haya corrido nunca o algo por el estilo. Pero siempre la idea de debilidad es encarando a CrossFit competitivo. Y el CrossFit competitivo es cuando, o sea, nosotros generamos una media de la gente. Decirte, obvio, Matt Fraser está muy por encima de la media, pero la media sería en que son buenos en los movimientos en sí, en combinaciones de los movimientos y todo. Entonces, una debilidad surge cuando de repente o hay un movimiento o hay una cierta combinación o hay un cierto tiempo de trabajo en el que nos va mal. Es la realidad, o mismo que sentimos que estamos quedados en eso. Puede pasar que, por ejemplo, mismo hoy hay un WOD que tenemos en la programación que se llama Heaven Dancing Ring, que son 20 ring muscle ups, 50 calorías de bici y 50 box step overs, con 2 dumbbells de 30 a los hombres, 2 dumbbells de 22 y medio a las mujeres. Ahí, si hay una debilidad chica en los muscle ups, o si hay una debilidad chica en tu agarre, o si hay una debilidad chica en las piernas, o algo, va a aparecer. O sea, no hay forma de evadirla. Y ahí es como decirte cómo notamos una debilidad. Es cuando hay alguna gente que agarra y hace esos 3 movimientos y va perfecto, y hay otra gente que hace agarra, arranca el primero y se nos queda en el primero 10 minutos, y eso es a lo que encarar como una debilidad. Sí, yo creo, yo siempre lo tomé para saber bien. El primer paso para saber si algo es una debilidad tuya, el paso más simple creo que es ver si te gusta hacerlo o no. Yo siempre lo tomé como, no hay nadie que cuando quiera hacer algo que no le sale bien, es decir, no hay nadie que quiera hacer algo que no le sale bien. Es decir, es muy rara la gente que le gusta hacer las cosas que no es bueno, ¿sí? Cuando te encontrás con la gente que le gusta hacer las cosas que no es bueno, esas cosas que no es bueno, al poco tiempo termina siendo bueno. Es decir, al trabajarlo empieza a mejorar y ya deja de ser una debilidad. Entonces también está un poco eso, pero muchas veces pasa que cuando algo no te gusta hacerlo es porque naturalmente te comparás con el de al lado y quizás te sentís atrás, quizás te sentís que en esto te cuesta todo, y ahí te empezás a dar cuenta que lo más probable es que ello sea una debilidad.
Siempre querés ganar. Siempre a la mayoría de la gente le sale la parte competitiva, sobre todo a la gente que viene entrenando para competir en esto. Es muy normal ser competitivo y querer ganar, entonces en el momento que te quedas atrás sabes que eso es algo que tenés que trabajar. Pero también, como decía Juanpi, la primera herramienta para saber bien, más allá de si te gusta o no, es medirte con el resto de la gente. Hoy en día cualquier competencia de CrossFit, te va bien o te va mal según cómo le va al de al lado. Es decir, la misma persona en una competencia, si vamos a algo bien simple y fácil de entender. Una persona en una competencia tiene que hacer un RM de, por ejemplo, snatch, y levanta 100 kilos de snatch, por ejemplo. En una competencia puede que con ese kilaje gane ese evento. Y si va por ejemplo, a algo más competitivo como un regional o como un sancional o así, con ese mismo kilaje, quede casi que último. Entonces, depende mucho contra quién te compares, a ver si es debilidad o no, y eso va a depender también en qué momento del camino del atleta esté también, para definir en cuánto le falta evolucionar y cómo viene evolucionando. Entonces, depende mucho contra quién te compares y a qué nivel quieras llegar. Creo que hoy en día la mayoría de la gente se le gusta compararse con los mejores, ¿no? Y ahí es cuando se empieza a dar cuenta que quizás no es una, son muchas las debilidades y son muchas las cosas que hay que trabajar, pero siempre es bueno quizás empezar a trabajar lo que más lejos se sienta que está. Claro. Siempre que, si trabajás lo que, o sea, el CrossFit en sí lo que busca es que sea el fitness tipo en su totalidad. Si vos tenés una habilidad muy grande y en esa no te fijás porque no te gusta, y te fijás en las otras 4 que tienen un poquito de debilidad o tienen menos debilidad, vas a ir con un hueco enorme y va a ser, o sea, vas a ir con ese hueco, no vas a ser tan fit como podría ser que si solo trabajaras esa habilidad primero. Sí, nosotros ahora, un poquito para hablar de un poco más adentrarnos al tema, empezamos a definir más que nada los tipos de debilidad, porque hay un montón de variantes que puede ser la debilidad. Cada vez que te encontrás con algo que te cuesta, es bueno definir qué es lo que te cuesta. Es decir, le puedo preguntar a 2 personas la misma pregunta y me pueden responder exactamente igual. Seguimos con el mismo ejemplo. ¿Cuál es tu debilidad? El snatch. Dentro del snatch creo que hay 1000 variables que pueden ser diferentes por qué te cuesta el snatch. Desde tema, nosotros definimos a grandes rasgos. Puede ser, cuando te dicen el snatch es como decirte, ¿te cuesta el snatch? Bueno, ¿te cuesta un Isabel o te cuesta levantar 120 kilos? Claro. O ¿Te cuesta el power o te cuesta el squat? ¿Te cuesta el hang o del salir del piso? ¿Cuál es el problema? ¿No llegas con la barra a la cadera o tenés mala posición de hombros arriba? O hay un montón de variables. O te cuesta como decíamos, hacer 120 de snatch, o sea, te cuesta la fuerza máxima, o te cuesta hacer muchas repeticiones pesado con 80, ni siquiera ni saber que quizás es algo más liviano. Hay un montón de variables y por eso empezamos a definir un poco. Y lo primero que notamos, así a grandes rasgos, puede ser una debilidad de movimiento o puede ser una debilidad de lo que llamaríamos más un sistema energético, es decir, cómo funciona tu cuerpo. Un poco a qué llamamos el movimiento, es el movimiento en sí. O sea, por ejemplo, en el snatch, de hacer un Isabel o hacer una repetición máxima, es algo que está en todas las repeticiones. Claro, no, es energético. Es como, la realidad es esa, es como no es exactamente el movimiento en sí, pero es como, o sea, el sistema de energía, cómo vas vos. Pero el movimiento, si fuera el movimiento en sí, es que te cuesta el snatch en todo momento. Claro, es decir, o sea, si es una habilidad del movimiento en sí, te va a costar, aunque sea la primera repetición del Isabel o la número 27. Aunque estés haciendo levantamiento, haciendo un poquito de snatch o snatch balance, te está costando cualquier cosa, eso es de movimiento. Sí, y ya cuando el movimiento en sí, si haces una repetición aislada, quizás te sentís mucho más cómodo, pero en el momento de hacerlo dentro de un WOD, cualquiera sea el tipo de WOD, de lo que se apunte, ahí ya sería algo más de cómo trabaja tu cuerpo y cómo maneja la energía de tu cuerpo, cómo se recupera, hay un montón de factores que sería más de lo que decimos sistema energético. A mí un ejemplo que me encanta de esto es, por ejemplo, hay mucha gente que trabaja levantamiento y en el levantamiento sí mejoran un montón
todo lo que es el movimiento en sí, que es la idea, mejorar el movimiento. Ahora enfocándonos en el snatch, ¿no? Que estamos siempre. Sí. Le dan mucha prioridad a eso, pero van a un workout, y agarran y la forma que practicaron durante un montón de meses se les va en la tercera repetición. Se desaparece, es como desaparece de la nada. Eso es que en realidad no es solo tenés poco tiempo de técnica, sino que tuviste poco tiempo también de un poco de intensidad en ese movimiento utilizando la técnica, ¿no? O sea, eso es más energético. Es más cerca el micrófono. Es más energético que de movimiento en sí, pero abarca los dos en realidad. Sí, por eso está bueno diferenciar entre los dos. Quizás ahora podemos empezar un poco a hablar de más de lo que es la diferencia en movimiento, ¿sí? Claro. Más que nada los rasgos que notamos en el momento que decimos la debilidad es el movimiento, se puede definir así a grandes rasgos dependiendo del movimiento. Quizás puede ser por un tema de una debilidad de fuerza, ¿sí? Una debilidad de que te falta la fuerza para hacer la repetición que querés hacer. Un legless row climb, no llegás. Claro, No, te falta la fuerza. Falta fuerza. Pongámoslo más simple, un pull-up estricto sería. Sí. Un hand and push-up estricto. Un hand and push-up estricto. Quizás te falta la fuerza para hacer una repetición. Es decir, ¿a qué llamo fuerza? Por ejemplo, los movimientos gimnásticos, el movimiento como en snatch va a ser mucho más simple. ¿A qué llamo fuerza? Es decir, si podés levantar un snatch con 60 va bien, pero cuando vas a 80 ya no podés. Quizás lógicamente sería ponerfuerza. Tiene que ver la técnica, obviamente, en el snatch. No es el mejor movimiento para poner ese ejemplo. No es buen movimiento porque de repente podemos agarrar y decir tenés 240 de deadlift y levantás 60 snatch bien y 80 mal. Ahí estamos hablando seguramente de técnica, es muy probable. Pero pongamos algo mucho más simple como movimiento pura y exclusivamente de fuerza, que todos tienen técnica igual, pero por ejemplo el bench press, pecho plano, Claro. que es más fuerza estricta. Entre una repetición con 70 kilos y una repetición con 100, el limitante va a ser más que nada la fuerza. Si bien obvio tiene técnica, va a ser la fuerza. Claro. Después el otro limitante que decíamos de la habilidad es la técnica, es lo que decimos del snatch, que en ese se ve mucho mejor. O lo que puede ser en un pull-up o en un chest to bar. Si alguien puede hacer un strict pull-up, pero a la hora de hacer keeping pull-up no le sale, no coordina, eso ya es más un tema de técnica. Sí, lo mismo en el snatch. Una persona puede tener 200 de deadlift y justo en el snatch y en overhead con deadlift va medio raro, pero pongamos clean, por ejemplo. Una persona puede tener 200 de clean y a la hora de tirar un power clean no sube más que... de deadlift y 200 de deadlift y a la hora de hacer un clean no sube más de 85 kilos, 90 kilos de power clean, por ejemplo. Ahí más que nada, no es que la persona no tenga la fuerza, sino... No está acostumbrado a transmitir bien esa fuerza en ese movimiento. A ese movimiento. Si bien quizás las fibras que utilicen no son exactamente las mismas, pero hay una relación entre cuánto puede tirar uno de deadlift y cuánto puede tirar uno de clean. ¿Sí? Que por más de que sean diferentes fibras, diferentes formas de usar el músculo, van de la mano. La otra también que podía ser un tema de movilidad, lo que es la debilidad. Sí, pasa mucho, sobre todo en el ejemplo del snatch. El snatch nos viene el pelo todo. Sí, en todos los casos puede ver el snatch. O sea, el snatch, el clean, necesitan mucha movilidad, pero no son solo esos los movimientos que necesitan movilidad. Tranquilamente se puede ver como un muscle up cuesta un montón porque no hay movilidad en todo lo que son los hombros, en toda la caja torácica, la caja torácica, en la recepción sobre todo. Claro. O mismo cuando te colgás de las anillas, no poder estar completamente relajado, colgado. Y ahí cuando falta movilidad está haciendo un exceso de fuerza. El cuerpo está haciendo un exceso de fuerza para compensar esta falta de movilidad. Entonces se le hace muy difícil generar la fuerza cuando no tiene esa movilidad. Por eso nosotros siempre decimos la de moverse bien. O sea, siempre hacemos el hincapié en moverse bien porque cuanto mejor te moves, menos energía gastas. Es simple como eso. Si vos te mueves bien en un muscle up, gastás menos energía. Si te mueves bien en un snatch, gastás menos energía. Y moverse mal, hacer algo, o sea, muchas veces implica movilidad, muchas veces implica técnica. Hace que pierdas, o sea, perdés tiempo en algún lado o sea, de lo que estás trabajando, perdés tiempo. Es así. Sí. Ahora está bueno verlo también si es del movimiento, porque a diferencia de un sistema energético, si la debilidad es más un sistema energético, el movimiento quizás es más simple
poder trabajarlo, ¿sí? Dependiendo del movimiento es cómo lo trabajarías y cómo se podría agregar a una programación. Claro. Si bien O sea, no vamos a hacer hincapié tanto en lo que es algo de fuerza, porque la fuerza, sabemos cómo se trabajan con progresiones, hay que saber hacerlas, hay que armarlas bien, dependiendo cuál es la debilidad para agarrar y lograr ir ganando fuerza de a poco, y eso se gana con tiempo. Después con la movilidad es lo mismo, no vas a ganar movilidad. Hoy hice un montón de movilidad de tobillo, mañana tengo movilidad de tobillo, no existe. La movilidad de tobillos, por ejemplo, se gana en varios meses y hay gente que hasta no la gana. Pero lo que es en sistema energético, a lo que vamos ahora, es como cuando ya tenés, por ejemplo, una pull-up, un chest to bar, Sí, quizás un poco más dependiendo del movimiento, sí. Pero está bueno definir bien, por ejemplo, diferenciar entre lo que es, sobre todo el movimiento, la parte de poder trabajar la técnica. Es decir, la diferencia entre poder entrenar y poder practicar. Nosotros, hay muchas veces que es muy normal ver la falta de técnica, sobre todo en los movimientos de levantamiento olímpico y movimientos gimnásticos, ¿sí? Si vos tenés la fuerza mínima, por ejemplo, para hacer el movimiento gimnástico, por ejemplo, tenés la fuerza mínima como para hacer 5 o 6 pull-ups estrictas, tranquilamente podés trabajar lo que es todo el keeping pull-up, keeping chest to bar, tenés la fuerza, tenés la resistencia en los brazos, en los hombros, como para bancar todo el trabajo de técnica. Ahora, cuando hay que trabajar la técnica, es bueno diferenciar cuando trabajás, cuando estás entrenando el movimiento y cuando estás practicando. Para trabajar técnica no la vas a trabajar dentro de un WOD. Es decir, dentro del WOD estamos buscando trabajar más un sistema de energía, más un estímulo objetivo que queremos lograr con ese trabajo, ya sea de resistencia, ya sea de tolerancia del ácido, cualquier cosa que se esté queriendo trabajar. Ahora, si dentro de ese mismo WOD vas lento y empezás a trabajar lo que es la técnica, es decir, por ejemplo, de un butterfly pull-up, empezás a perder un poco el estímulo. Entonces, lo que se busca comúnmente es trabajar esta técnica por fuera, ¿sí? Y para trabajar esta técnica por fuera hay que diferenciar mucho entre lo que decimos de entrenar y practicar. ¿A qué llamamos entrenar? ¿A qué llamamos practicar? Entrenar es esto que decimos el WOD. Practicar ya es cuando buscamos que, por ejemplo, 10 minutos de práctica nosotros hacemos muchos 10 minutos de práctica de handstand walk, por ejemplo. Nosotros queremos que en esos 10 minutos el ritmo cardíaco sea el menor posible, te agites lo menos posible y estés todo el tiempo consciente de los movimientos que haces. ¿Sí? Claro, a lo sumo ha pasado que agregamos algo como tener un minuto de estar en la bicicleta, o sea, pedaleando muy tranquilo o remando muy tranquilo, nunca a ritmo fuerte, y después practicar, tener tipo un minuto en la bicicleta, 2 minutos de handstand walk, 1 minuto de bicicleta, 2 minutos de handstand walk. De esa forma lo que hacemos es como también no estar tanto sobre las manos intentando practicar, pero haciendo como un descanso activo para agarrar y seguir con esa práctica. La idea de esos 10 minutos, por ejemplo, es que nunca vamos a darle media hora de práctica de handstand walk porque terminan con los hombros devastados. Ya es demasiado volumen de práctica. A los 12 minutos te empezás a caer de cara y no está bueno. La idea con eso es siempre tratar de calidad, es siempre buscar hacerlo lo mejor posible, siempre filmarse, ver qué onda, qué es lo que está mal, qué es lo que está bien, qué es lo que va a mejorar, qué no. Y eso pasa creo que con todos los movimientos, ¿o no? Sí, con todos los movimientos tenés, o sea, la diferencia entre practicar y entrenar. Yo creo que es clave eso de que la práctica no represente un cansancio en el cuerpo. Es decir, vas a tener cierto volumen, pero tenés que saber que el volumen no te tiene que matar. Sí, pero es decir, si vos vas a practicar handstand walk, vas a practicar keeping pull-ups y de tanto practicarlo al día siguiente te duelen los brazos, ya dejó de ser una práctica, ya pasó más a entrenar y a hacer más volumen. Claro. ¿Sí? Lo que queremos practicar es estar consciente del movimiento en sí que está haciendo tu cuerpo, o sea, tomar conocimiento de cómo se está moviendo tu cuerpo para poder después recrearlo. Claro, no se llega hasta un punto de cansancio. No, la idea no es llegar a eso, sino que mientras tu cuerpo esté bien, agarrar y acostumbrarse a moverse bien. Y entonces, siempre que tratando de descansar bien en el medio y cosas por el estilo, por ejemplo en las pull-ups, vos no vas si querés practicar pull-ups, haces un OTM de, no sé, 5 pull-ups, 5 minutos, son 25 pull-ups. Si las haces perfectas a todas y las haces eso 2 veces por semana, tus pull-ups mejoran. Es como, obvio, si no tenías pull-ups, si tenés pull-ups, o sea,
Si de repente puedes hacer 40 pull-ups seguidas, estamos hablando de otra cosa, pero para alguien que le salen 2 o 3 y el tercero no lo puede hilar, agarrar y hacer 3 seguidas por 5 o 10 minutos, o sea, en OTM, le va a terminar sirviendo. Y es la idea de cómo mejorar, obvio, descansando y haciendo siempre bien la repetición. También esto está bueno de recalcar, que creo que es una de las preguntas también que más nos hacen es, por ejemplo, si voy a practicar técnica, voy a practicar movilidad, voy a practicar fuerza, ¿cuántas veces lo hago? ¿Cuántas veces por semana? ¿O cómo lo meto? Ahí dependería mucho del movimiento, ¿sí? Que queremos hacer. Por ejemplo, cuando hablamos de fuerza, hay una diferencia grande entre si querés aumentar la fuerza de movimientos más pesados a lo que es el sistema nervioso, a lo que es el reclutamiento de músculos, como puede ser mejorar la fuerza de un squat, de back squat, de front squat, de deadlift, ¿sí? A diferencias de mejorar la fuerza de handstand push-up, por ejemplo. Hay que tomar en cuenta que los que más reclutan, más sistema nervioso involucran y te cansan más, no lo puedes meter 3 veces por semana, 4 veces por semana, sobre todo en una programación de CrossFit, que como lo habíamos hablado la última vez en el último podcast, hay demasiadas cosas dentro de la programación de CrossFit como para sumar eso, que es bastante desgastante. En cambio, cuando ya tocamos movimientos más simples que utilizan menos sistema nervioso, menos reclutamiento de músculos, como puede ser handstand push-up estrictos, son cosas que quizás sí se pueden meter un poco más y está bueno agregar un poco más, como también lo que es el handstand walk. Sí. Eso también depende mucho del movimiento en sí, ¿sí? Y lo último también para agregar es la movilidad. Creo que movilidad es algo que, a diferencia de esos movimientos, es algo para hacer todos los días. Es algo que se puede hacer antes y después. Lo mejor, igual que siempre recomendamos, es antes. La diferencia quizás entre movilidad y elongación. Hay gente que, sí, no, eso es una diferencia. Hay gente que agarra y le sale el movimiento y no hace movilidad porque el movimiento le sale. Y, o sea, y es como dejan en la mesa un montón de cosas que podrían agarrar y mejorar por tener buena movilidad. A mí me mata cuando veo, o sea, siempre ves por Instagram gente que le gusta hacer muscle ups. Y hace los muscle ups, los hace, está todo bárbaro, sí. Está haciendo 6 muscle ups seguidos. Y vos ves cómo lo hace y los hombros están todos trabados y todo, y vos decís, esto, o sea, no le termina haciendo bien a él. No es eficiente. Él no va a ser eficiente nunca y va, o sea, para mejorar, la única forma es mejorar eso. La gente no pone mucho hincapié en la movilidad, y la movilidad es tipo muy importante y es literal todos los días. Decíamos la diferencia entre movilidad y elongación, que así a grandes rasgos. La movilidad, para saber la diferencia, la movilidad es el mayor rango de movimiento que tenemos de forma activa, es decir, cómo llegamos al rango de movimiento sin usar fuerza externa que nos ayude a llegar. Sí. La elongación, sí usamos la fuerza externa para llegar a ese rango de movimiento. Y la diferencia va a estar en que la movilidad, flexibilidad era, pero no me salía flexibilidad. Me acordaba que era diferente el nombre y no me salía movilidad y flexibilidad. Por eso lo llamé elongación. O sea, vos llegás, te apuntás a tus pies, te tirás hacia abajo, llegás más o menos a la altura del tobillo. Pero si alguien te empuja atrás, llegás a tocar las palmas en el piso. La diferencia entre una y la otra es: una es la movilidad, la otra es la flexibilidad. Porque es bueno trabajar la movilidad más, no quizás más, pero porque es bueno trabajar movilidad y no simplemente flexibilidad. Por un tema de que la movilidad es lo que el cuerpo estaría preparado realmente para hacerlo. Si necesitamos una ayuda externa para llegar a este mayor rango de movimiento, en ese mayor rango de movimiento el cuerpo no está preparado para recibir una carga. Es decir, si nosotros para bajar una sentadilla sin ningún tipo de peso externo nos cuesta bajar porque no tenemos buena movilidad de cadera o de tobillos, y nos cuesta bajar la sentadilla, hacer una buena sentadilla con el pecho bien arriba, espalda derecha, en el momento que carguemos peso va a ser más fácil llegar a ese rango de movimiento, pero el cuerpo no está preparado, las articulaciones no están preparadas para recibir esa carga. Entonces por eso decimos trabajar mucho la movilidad para todos los movimientos. Hay que estar mucho tiempo en esas posiciones. ¿Cómo trabajar la movilidad? Lo mejor es buscar estar en esas posiciones lo más que se pueda. Es decir, movilidad en overhead squat. Agarras un bastón de madera. Un bastón de madera y te vas ahí abajo. Te vas al fondo de la sentadilla. Quedás ahí. Acumular tiempo ahí abajo. Con un bastón de madera Con un bastón de madera, estando en overhead squat, te quedas un minuto ahí abajo y estás chivando. Es una eternidad, un minuto. Bueno, en front squat también. Si te cuesta el front rack, te pones con el bastón de madera y
nada, la pasas mal. Creo que el 70-80% de la gente que hace CrossFit no puede hacer una buena posición de front rack con bastón de madera. Y eso es algo que después se traduce a todas las molestias que hay de muñecas, todas las molestias que hay de hombros, de codos. Lo mismo para el overhead squat. Hay gente que no consigue una buena posición de overhead squat con el bastón de madera. Y después, lógicamente, terminan con tendinitis, con molestias y lesiones que se podrían haber evitado simplemente haciendo movilidad desde el principio. O sea, con estas cosas son las debilidades, literalmente. O sea, la movilidad es una debilidad. Desgraciadamente, en el deporte que hacemos es eso. Y si no la laburás mucho, la consecuencia de no laburar la movilidad es que los otros movimientos Van a costar más. o sea, son debilidades y vos crees que es el movimiento cuando en realidad tal vez es la movilidad. Claro, a lo que justamente lo que quería decir es que a qué llamamos la debilidad de movilidad dentro del movimiento. Creo que hice un trabalengua recién. Debilidad de movilidad dentro del movimiento. Del movilidad. El movimiento te va a costar mucho más si te falta movilidad. Vas a hacer mucha más fuerza para llegar a las posiciones. Por ende, el movimiento va a ser muy poco eficiente y te va a terminar costando mucho más. Quizás una persona que tiene front squat 140 kilos, pero no tiene buena movilidad de overheads, en el momento que tiene que hacer overhead squat tiene push press de 100, tiene que hacer un WOD con overhead squat de 40 kilos y quizás le termina costando demasiado simplemente por la movilidad del overhead squat. Es decir, el movimiento le cuesta tanto para llegar a ese rango de movimiento que termina siendo nada eficiente y termina siendo totalmente agotador para la persona. Hay un ejemplo que está bueno, que es raro. Es Cari Pierce. Tiene una banda de movilidad para hacer overhead squat, pero tiene muy poca para front squat. Muy poca para front squat. Y ella lo dice, tiene más overhead squat que front squat. Claro. O sea, es una locura tener más overhead squat que front squat. Ella tiene mucha fuerza, obviamente, por eso está en el nivel que está, todo eso, pero si ves si hay una escalera de overhead squat, hace algo. Si es una escalera de clean, Sí. nos vemos, ¿entendés? Sí. Y es lo que le pasa. Eso es una de las cosas que donde ves es un toque de la movilidad. Ella seguramente ya lo está laburando un montón y obvio va mejorando y todo. Esto que digo, creo que lo vi hace 1 año y medio, así que tal vez ahora cambió. Día a día lo debe estar trabajando, seguramente. Pero ese es para que vean que no es solo a la persona que arranca, sino que hay una persona que está en los games que tiene problemas de movilidad de front rack y no de overhead, por ejemplo. Sí. Eso es más o menos un poco lo que es la debilidad dentro de nosotros lo que llamamos el movimiento. Es decir, lo que decimos antes, Sí. que tanto la primera repetición como la 25, el problema va a ser el mismo. ¿Sí? Eso es una de las cosas que está bueno. Que la repetición 1 y la repetición 25 se vean igual es como... Es el objetivo. es Rich Froning o es Matt Fraser. La repetición 1 a la repetición 25, todas se ven igual. Eso es... el movimiento está pulido, tiene movilidad para todo. La técnica divino. Más allá de que logra mantener un buen... Cuando, claro, es la de, por ejemplo, esas cosas del movimiento y cómo se van cansando y todo, es mucho mejor agarrar y hacer siempre el mismo movimiento y descansar un poco más que agarrar y hacer, forzarte y empezar a abrir las piernas para recibir un clean, hacer esto, hacer lo otro, Sí. meter el brazo en el bar muscle up, cosas así. Es mucho mejor agarrar y decir freno un segundo y lo vuelvo a hacer. Vas a ganar mucho más con eso que agarrando y haciendo las cosas mal. Eso en movimiento. Eso es movimiento. Lo otro que había que tocar un poco el tema es cuando la debilidad es más de un sistema energético, de cómo funciona tu cuerpo. Y ahí ya es bastante más complejo y bastante más difícil de trabajar. Sí. ¿A qué llamamos un poco a qué sería? Un ejemplo. A ver, lo doy fácil un ejemplo. Lo doy con vos. Al ejemplo. Tener cuidado. Ok. Goncho tiene un problema, no es que tiene un problema, tiene una debilidad en la recepción del muscle up cuando llega la anilla abajo, porque tiene en esa posición, no tiene tanta fuerza como, por ejemplo, yo, que yo en esa posición estoy bien y subo perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Goncho, para agarrar y que esa posición se le mantenga bien, no es el tirón de los brazos, no es el empuje en el dip, es la recepción ahí abajo. Para que eso se le mantenga bien, muchas veces tiene que hacer, por ejemplo, 5 muscle ups y descansar X cantidad de tiempo, porque si no,
eso ahí lo hace fallar. Es como no le cierran los brazos bien y falla el muscle up. Hago demasiado esfuerzo en el dip del muscle up porque no tengo buena recepción y Entonces, ahí lo que pasa Pero- es, tiene un muscle up que es divino porque está bien hecho, todo espectacular, pero tenés el problema ese donde algo que es como decirte, tenés llena la barrita de energía de esa posición y se va bajando, va bajando, bajando y tiene que ver igual un poco con el tema de movilidad. Me falta movilidad en el fondo del dip. eso también. Sí, Pero igual, eso influye bastante, pero eso hace que no sea eficiente, como decíamos antes. Y entonces la resistencia que tengo llega un momento de que no resiste más. Y entonces cuando voy al fondo del dip me cuesta mucho el dip. Es por eso la diferencia también en que yo lo tenía en la hand and push-up, por ejemplo. Lo sigo teniendo, pero ahora es como poco menos, bastante menos. Yo arranqué CrossFit y no podía pararme vertical. Y ahora hago hand and push-up estrictas, las hago bien y todo, pero yo sé que, por ejemplo, puedo hacer 12, 4-4, perfecto, pero empiezo a subir de eso en cantidades y es como que mi cuerpo no se recupera. sí, creo que uno es el ejemplo más fácil. Iba a decir un poco de los sistemas de energía, quizás cómo empezar a definirlo puede ser si te cuesta los watts cortos, si te cuesta los watts Sí, largos, sí, sí. si te cuesta el volumen, la recuperación o diferentes temas. Y siguiendo lo que decía, un ejemplo bien claro de, por ejemplo, de si lo que te cuesta es el volumen, ¿sí? Vamos, por ejemplo, a la janta puya estricta. Tomamos primero la janta puya estricta con movimiento, ¿sí? Como tomábamos antes. Si puedes ponerte en vertical y hacer una janta puya estricta, tenés la fuerza. Puedes hacer, poner ejemplo, hasta 5. Tenés la fuerza que necesitas para hacer una janta puya, la tenés. Está más que claro. La movilidad es un movimiento que necesita poco rango de movimiento y simplemente con tener una mínima movilidad para estar en vertical, no estamos diciendo que tenés que estar eficientemente en vertical como en hand and walk. Para hacer una hand and walk estricta no es necesario tener esa movilidad, sino un mínimo de movilidad como para llegar a marcar arriba. Y la técnica que tenés que tener no es demasiada, es simplemente un movimiento estricto que no requiere demasiada técnica. Entonces, yendo solo al movimiento, sos capaz de hacer hand and push estrictas. Ahora, dentro de un WOD, ¿cuál es el limitante que a la hora que tenés que hacer 50 seguidas, como por ejemplo en el Open, qué te pasa, qué es lo que pasa en el cuerpo de que no podés continuar, de que no podés seguir? Y está más que claro de que lo que en ese momento te está limitando es el volumen, ese sistema energético donde toda la recuperación que necesitabas para los hombros no está llegando, no estás pudiendo limpiar todo lo que está pasando dentro del hombro, es decir, la cantidad de repeticiones que estás haciendo es mucha más de la que sos capaz de recuperarte rápido. ¿Sí? Por ejemplo, es la de... Ahora yo sé, hasta ahora volví de vacaciones, pero después antes de eso, y creo que ahora lo voy a poder mantener haciendo, yo te hago 30 cantapuchas, las hago de a 6. Yo siempre las hice de a 6. Y hacer las 30 cantapuchas de a 6, hago 6, ya sé que tomo las primeras 10 segundos y las últimas tomaré 15. Decirte las primera 10 segundos, segunda 10 segundos, tercera, ahí creo que 15, y cuarta 15 y listo. Y ahí termino. Yo sé que eso lo puedo hacer, pero ¿qué pasa si quiero hacer un poco más? Por ejemplo, imagínate si arranco haciendo 12, en vez de sumarme 20 segundos de las dos descansos que hubiera tenido, a veces puede llegar a ser 30 segundos, porque mis hombros no se recuperaron si quiero hacer 6. Claro. Entonces ahí depende mucho de qué es lo que pasa dentro del cuerpo, como decíamos. A veces ya tenés definido más o menos en cuánto tiempo te recuperás, pero en el momento que dejaste de entrenar, esa recuperación no es la misma después y difiere un montón. Entonces es bueno determinar cuando te pasan estas cosas de que hay un movimiento de que te limita en el momento del WOD, pero realmente lo puedes hacer, como puede ser lo que decíamos de Snatch, el Isabel también. Llega un momento que la cantidad de repeticiones te termina limitando por el hecho de es decir, el volumen que sos capaz de soportar, o la resistencia a la fuerza puede ser también, que sos capaz de soportar en tanto tiempo. Y eso es ahí un montón. Quizás la forma más simple de trabajarlo es hacer eso que te cuesta. Claro. Así a lo más simple, lo más bruto, lo que más fácil puedes hacer, hace eso que te cuesta. Ahora, dependiendo qué es eso que te cuesta, cuántas veces lo puedes hacer por semana, cuántas veces lo puedes poner en un ciclo, y eso varía y muchísimo.
La cantidad de peso que puedes hacer, o sea, me cuestan los snatch pesados, que no voy a hacer snatch pesado todos los días, eso sería una locura. Pero tiene que estar acorde a que, o sea, todo armado acorde a que yo estoy tratando de mejorar la fuerza de un lado y después agarro y es de a poco, progresivamente, yendo a snatch pesados, primero desde liviano y después yendo a snatch pesados con diferentes watts o diferentes formas de trabajarlos. Si te cuesta, por ejemplo, algo más chico como pull-ups o handstand push-ups, a mí ha pasado mucho me cuesta hilar 6 chest to bar pull-ups seguidos y tenés un WOD con 30. O sea, no es que le cuesta, dice, llego a la sexta y es como, y no puedo. Me descoordino. Es hacer lo mismo que yo hago en las handstand push-ups, de agarrar, bajás y volvés a hacer coordinado, bajás, volvés a hacer coordinado. ¿Qué haces después? Porque, ¿cómo haces para mejorar? Bueno, mi meta ahora a corto plazo va a ser que yo pasar, por ejemplo, la handstand push-up de 6 a 7. Voy a hacer 7, 7, 7 y después voy a terminar con 2 solas en las de 30 que me voy a morir. Pero la idea es esa, por ejemplo, con los chest to bar también, con las diferentes cosas, agarrar y siempre moverse bien y tratar de ir ganando de a poco. Y siempre ganar, o sea, no hay que ganar de a 10 repeticiones, es imposible ganar de 10 repeticiones. Y esa es la realidad. Y mismo con el snatch, por ejemplo, si es snatch pesado lo que te cuesta, vas a arrancar con snatch con, no sé, con 40, 50 kilos y no vas a pasar a 70 de una. No, siempre a poco. Sí, está bueno diferenciar mucho eso de dentro del WOD, qué es lo que te cuesta por un tema de saber cómo trabajarlo. Por ejemplo, otra diferencia que estábamos viendo a la hora estábamos charlando con Juan antes de arrancar el podcast, qué otras cosas pueden ser lo que te estén costando dentro del WOD. Hay mucha gente que quizás en un WOD corto, un WOD de 3-5 minutos, le va muy bien, es decir, se sienten bien y van a un buen ritmo y lo pueden aguantar. Ahora en el momento que llegan a los 10 minutos, después de 10 minutos se caen completamente, ¿sí? Es decir, eso mucho pasa, la diferencia entre un WOD corto y un WOD largo, tiempos donde, o sea, son diferentes debilidades donde, por ejemplo, si la persona puede ser muy buena en Fran, ¿sí? Puede ser muy buena en Fran, donde tarda 2 minutos 30, 2 minutos 10, 2 minutos quizás, o sea, alguien realmente bueno en Fran, pero a la hora de hacer, por ejemplo, Fantasyland 19.1. Ah, no, Fantasyland. o 19.1, sí, 19. Remo y Wallballs. 19.1, no, el otro, 17. El 19.1. El mismo que Fran, Thrusters y chest to bar. Ah, no. La escalera, el 27. 19, es 19.3, 19.5. 19.5. 19.5. 33, 27. 20. Uno puede ser muy bueno en Fran, ¿sí? Es decir, es lo que me pasa, por ejemplo, a mí. Yo en ese momento, cuando hicimos el 19.5, me acuerdo que lo hicimos contra vos. Sí. Yo tenía, justo antes del WOD... Arrancar con 33 repeticiones nunca. Claro, Bueno. justo antes del OpenS, me acuerdo que habíamos hecho Fran 1 o 2 meses antes. Y había conseguido un Fran que lo había hecho, o sea, lo hice por primera vez en 2.18. Yo hice en 2.24. Las primeras pulas me fui a colgar, hice cualquier cosa. Más allá de eso. Quiero decir que hay que hacer una repetición de eso. Lo hice en 2.18, ¿sí? Es decir, un Fran supongo que es medianamente aceptable. Y en el momento de hacer ese WOD, que Fran es un WOD que yo siempre normalmente le gano a Juanpi, tuvimos que hacer el otro WOD que era 33, 27, 21, 15, 9 de Thrusters y chest to bar. Muy similar al WOD. Me sacó, ¿cuántos me sacaste? 5 minutos, 6 minutos. A mí me pones muchas repeticiones, me pones Igual, 20 minutos de trabajo y laburo mucho mejor que en 2 minutos. ¿Cuánto me sacaste? No me acuerdo. Mucho. A eso iba. Es decir, yo soy bueno en lo que es corto e intenso, ¿sí? Ahora, en el momento de mantener un ritmo y que el limitante sea el volumen, a mí me cuesta bastante, ¿sí? Eso es bueno saber también para saberlo por un tema de cómo trabajarlo. Si a mí lo que me cuesta es el volumen, no me va a servir de nada hacer Fran, descanso 5 minutos, Fran, descanso 5 minutos, Fran. Es decir, el volumen va a ser un montón, pero lo que estoy trabajando ahí es un sistema de energía mucho más corto y mucho más intenso, ¿sí? Estoy trabajando más una resistencia a todo el dolor que me está generando el ácido láctico y todo lo que me está pasando en el cuerpo. Pero eso no es mi debilidad,
¿sí? Yo lo que tengo que lograr hacer o entrenar en ese caso puntual sería hacer, por ejemplo, 10 rondas de 10 chest to bar 10 y chest to bar, 10 thrusters. thrusters, ¿sí? Donde yo, si voy rápido las primeras 3 rondas, lo voy a pasar demasiado mal y no me va a servir de nada. ¿Sí? Voy a chocarme contra una pared y no me va a servir de nada. Entonces, yo lo que tengo que trabajar ahí es el volumen. Voy a empezar a trabajar mucho más tranquilo las primeras rondas, ¿sí? Para tratar de mantener el ritmo y el tiempo y conseguir ganar volumen. ¿Se entiende? Es un poco la diferencia así a grandes rasgos de un tiempo corto y un tiempo largo de trabajo. A él, a ver, siempre hay que evitar estos problemas. A él le cuesta el volumen y o sea, lo que tiene que laburar es de a poco ir incrementándolo. O sea, nadie que le cueste el volumen tiene que agarrar y decir, sí, me cuesta el volumen, voy a meterme en una programación de muchísimo volumen. Eso es como agarrar y decir, bueno, te hundiste en algo que vas a tirarte para atrás. Pero saber cuál es el problema, eso es a lo que apuntamos más que nada con el podcast. La forma de que una debilidad deje de ser debilidad es identificarla primero. Entonces, o sea, nosotros lo que estamos dando es ideas de cómo identificarla. Goncho lo dijo, la de él es, por ejemplo, él tiene muy buen Fran y en los mismos movimientos, pero muchas más repeticiones, se queda. Es como, hay un momento donde se queda y es así. Y es como, por ejemplo, a mí me pasa que yo sé que por ejemplo, a mí, si hay algo que es un AMRAP de 20 minutos, me funciono divino, porque sé el ritmo que ir y todo bárbaro, pero si me pones burpees y 2 minutos de time domain, yo me muero, y mis burpees no son rápidos. Entonces yo sé que tengo que elaborar eso, y es un embole elaborar eso, porque es irte a morir varias veces. Pero hay que entender cuál es la diferencia. O sea, si sabes que hay algo que sos bueno, labora un poco lo otro, no dejes nunca de lado. O sea, no es agarrar y decir, bueno, no hago más Fran y hago todo largo. Es, Nunca tenés que dejar de laburar las cosas. o sea, la idea con esto es que sepan identificarlo. O sea, si saben que le cuesta un movimiento, o sea, si les cuesta un movimiento, piensen en el movimiento que más les cuesta. ¿Les cuesta si hacen un movimiento de 3 vueltas? O sea, si hacen ese movimiento no sé, en un sprint que dure 2 minutos, ¿les cuesta si ese movimiento se hacen algo, no sé, en 10 minutos o si les cuesta algo que hacen en 20? O sea, ¿cuál es en sí el time domain? Sería el tiempo de trabajo que les cuesta, o sea, la cantidad de repeticiones que les cuesta. O sea, hay que identificar las cosas, no es quedarse en me cuestan los muscle ups. Porque si uno se queda, me cuestan los muscle ups, tal vez te cuestan en un tiempo, tal vez te cuestan por movilidad, tal vez te cuestan por fuerza, tal vez. O sea, si no identificamos cuál es el problema de la debilidad, nunca la vamos a solucionar. Las formas de solucionarlo son fáciles, pero una vez que encontrás el problema. Claro. Lo que está bueno para terminar esto, una vez que se sepa bien qué es la debilidad, es cómo, es decir, vos te encontrás con un WOD que está tu debilidad, es cómo escalar ese WOD para que el objetivo del WOD se mantenga, ¿sí? Y poder practicar esa debilidad, ¿sí? Eso depende de cuál sea tu debilidad, es cómo vas a escalar. Yo me acuerdo justo porque hoy nos preguntaron este WOD que Juanpi dijo hace un rato. El WOD es, lo repito así rápido, 20 más en las penadillas, 50 calorías de bici, 50 dumbbell step overs con 2 dumbbell de 30. Y 22 y medio las mujeres. 22 y medio mujeres, 30 hombres. Me preguntaron justo hace un rato, uno de los chicos lo hizo y nosotros pusimos un time cap, ¿sí? En este WOD, que era de 15 minutos. Y me hombres, dijo, 18 mujeres. 18 mujeres el time cap, 15 por un tema de las calorías. ¿Por qué las calorías? La pregunta fue, la situación fue la siguiente. Este chico hizo el WOD y no llegó a terminarlo en time cap y se quedó a 18 repeticiones. ¿Era? 16. 18. 16 fue Valen. 18. 16, 18 repeticiones de terminarlo. Sí, la pregunta fue, ¿qué me convendría en esta situación? ¿Bajar el peso? ¿Sí? Y tratar de meterlo dentro del time cap, ¿o mantengo el peso? Nosotros lo que buscamos, por ejemplo, con este WOD es hacer una resistencia sobre lo que es la fuerza, lo que está generando, ¿sí? Primero tenés los 20 muscle ups, donde es un buy-in que te va a empezar estás totalmente fresco, por ende, por más de que el muscle up te cueste, vas a empezar bien, vas a empezar cómodo, no estamos desafiando el muscle up, ¿sí? Después tenés las calorías de bici, donde todo lo que acumulaste en el muscle up no se va a poder ir, ¿sí? Y vas a seguir acumulando y el ritmo cardíaco va a empezar a subir, ¿sí? En la bici. Y una vez que llegues al último ejercicio, que es el box step power con dumbbells,
va a ser realmente desafiante por toda la carga que tenés antes. Porque no tenés. El box step over lo que tiene es que al tener las dumbbells en las manos, No tenés respiro. tus brazos no tienen respiro, entonces. Y tus piernas están subiendo y bajando un cajón Después de hacer bici. con dumbbells. Entonces, claro, después de hacer bici. Entonces, no hay forma de que tu cuerpo limpie el quilombo que hiciste. Exactamente. Entonces, con eso en mente, lo que apuntamos con eso es generar capacidad. ¿Por qué? Porque el último movimiento, a ver, es que tan capaz sos de ir y es, o sea, yo lo hice hace un rato, él lo va a hacer en un rato. Sí. Yo terminé con las manos que se me cerraban, ¿entendés? Como diciendo, porque la realidad es que apretás las manos y tenés que seguir. El tema de eso es literalmente, estás generando capacidad. Hay gente que, por ejemplo, debe haber terminado los muscle ups como yo o sea, y la bici muy parecido a mí, porque creo que lo había terminado todo muy parecido a mí. Y en los step overs, yo es capacidad, o sea, es literalmente tengo capacidad y es como resistir, resistir cosas, resistirla con las manos y resistir con el cuerpo y nada, cuesta. Obviamente, ¿qué escalar en ese sentido? Es lo que... Yo ¿a qué estaba llamando capacidad, Juanmi? Porque a veces es difícil de notarlo. En ese WOD estamos tratando de generar la capacidad, generar la resistencia, ¿sí? Tratar de que no vas a poder ir rápido, ¿sí? Estás totalmente cargado, no vas a poder ir rápido en el box step over, no vas a poder moverte libremente de un lado a otro. ¿Sí? Te va a costar cada repetición y esa es la idea un poco. Fijar un ritmo medio, te dirías que hasta que bajo, tratar de mantenerlo, ¿sí? Tratar de quizás hacer 5 repeticiones, dejo las dumbbells, las vuelvo a agarrar 5, dejo 5. Así mantener un ritmo y lo que sería el empezar a luchar por mantener ese ritmo. ¿Qué pasaba en ese WOD cuando nos preguntó si bajaba el peso? Si bajaba el peso era bajarle un montón de kilos en cada mano, ¿sí? Porque justo las dumbbells es algo que... 22 y medio y 15 hay. Sí. O sea, en el medio hay en muy pocos lugares. Claro, son 8 kilos por brazo. O sea, 16 kilos es bastante para cantidad de repeticiones. Si en ese WOD baja el peso, se va a poder mover mucho más fácil, mucho más libremente en esos step overs y va a ir más rápido, ¿sí? En este caso no era el objetivo, en este caso el objetivo era ir quizás lento a un ritmo controlado y mantener para generar la capacidad. Si en ese momento aceleraba, era completamente otro WOD y otro estímulo el que se buscaba. Entonces está bueno ver cuál es la debilidad como para ver cómo escalar el peso. Pasa mucho que también con WODs, por ejemplo, de snatch pesado, ¿sí? Si el WOD es snatch pesado, pero yo no tengo... Si el WOD es con 80 kilos de snatch y yo no tengo 80 kilos de snatch, yo tengo que buscar un peso que sea pesado para mí. Es decir, que siga siendo pesado, pero que lo pueda hacer. O sea, si hacemos un heavy Isabel, que es 84 kilos, haces eso y tu RM es ese peso, o sea, no estás haciendo nada bueno por vos, porque, por ejemplo, si pones time cap 6 minutos, vas a, no sé, hacer 10 repeticiones y estás en un gran día. Y la idea es que no tenés intensidad. 10 repeticiones en 6 minutos son nada, es 1,5 por gozo, más o menos. Por eso la de escalar, eso sirve mucho a la hora de el estímulo en tanto a lo que es sistemas energéticos. Claro. Bien. Creo que esto fue todo. Sí, ya queríamos hacer un podcast entre 30 a 40 minutos, nos pasamos un poco, así que vamos a cerrarlo ahí. Tocamos un poco las preguntas, los temas que queríamos tocar. O sea, se puede seguir hablando. Para cerrar todo, para alguien que tenga debilidades, descubra el origen de la debilidad. Es descubrir el origen, a partir de ahí te da, es mucha información y con eso mismo encarar los watts los puedes encarar diferente y mejorarlo en watts, dependiendo de lo que sea, ¿no? Porque no vas a mejorar la movilidad overhead squat en un watt. Pero la idea es esa, descubran, o sea, tienen una habilidad, descubran cuál es, descubran por qué es y con eso de a poco van a poder mejorarla si le ponen énfasis en eso, ¿no? Exactamente. Bueno, gente,
Si les gustó el podcast, Lo iba a decir yo, no lo voy a pero- decir yo ahora, porque si les gustó el podcast, quieren que hagamos más, nos escuchan, lo que sea, mándennos mensajes, suscríbanse a ¿cómo se llama? Spotify, a o Spotify, a a donde YouTube, estén escuchando el podcast. dejen comentarios donde quieran, den likes, la idea es que Compártanselos a sus amigos. si les compártanlo. gustó. Si nosotros sabemos que les gusta, vamos a seguirlos haciendo. Si les sirve, vamos a seguir haciendo. Si mandan preguntas de algo interesante, vamos a responderlas. Es la idea. Así que nada, ahora lo cierra Goncho. Eso, y como siempre, cualquier duda que tengan, cualquier consulta de la programación de cualquier programa, escríbanos como siempre al Instagram, a la página, al mail. ¿Sí? Si van al Instagram, @brothersath, está toda la información ahí. Si no, a la página www.brothersath.com. El mail también, info@brothersath.com. Mándenos cualquier consulta que quieran. Estamos para leerlos, escucharlos y responder cualquier cosa que necesiten. Esto fue todo. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima.